hay algunas facetas, hay cosas básicas que tenemos que saber, que conocer en nuestra vida de fe. ¿Sí? Vamos a tomar como base en estos domingos el libro de Efesios. ¿Sí? Una carta que, si quieren, pueden irla buscando, Efesios. Una carta que Pablo escribe a los cristianos que estaban ahí en Éfeso. Éfeso sería lo que sería Asia Menor, lo que hoy sería Turquía. Ahí estaría más o menos ubicada la ciudad de Éfeso, esta iglesia a la cual Pablo le escribe. Esta iglesia donde Pablo la funda, donde se queda alrededor de 3 años estableciendo esta iglesia, y luego de mucho tiempo desde la cárcel el apóstol Pablo escribe esta carta a los cristianos ahí en Éfeso. ¿Sí? Esta carta, donde ustedes se van a dar cuenta, o cuando la lean, ¿sí? Es más, les propongo leerla en casa, de corrido, o leyéndola, si quieren, todos los días un poco. Pero ustedes, cuando la lean, se van a dar cuenta que, como todas las cartas del apóstol Pablo que escribe, hay primero una parte doctrinal, o una parte de enseñanza, o una parte que es el fundamento, para después, en la segunda parte, explicar la parte o la exhortación práctica. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo escribe, ustedes se van a dar cuenta, siempre hay una parte de enseñanza, de doctrina, y luego hay una parte que es más práctica. Cuando ustedes lean la carta a los Efesios, se van a dar cuenta que en el capítulo 1, 2 y 3 es la parte de la enseñanza del apóstol Pablo. ¿Sí? Los grandes hechos de la redención de Dios, el proyecto, el plan eterno de Dios, lo revela el apóstol Pablo ahí en las primeras 3 capítulos. Y luego en los capítulos a partir del 4, del 5 y del 6 en especial, sí, el apóstol Pablo ahí da la parte práctica, es decir, bueno, ahora ¿cómo vivimos eso? ¿Cómo lo practicamos? ¿Cómo andamos en la vida cristiana con eso? Y muestra también un poco las demandas que el Señor nos da. Por eso, ustedes, ahí yo les puse en sus notas, y si quieren completar, que Pablo presenta 3 etapas, ¿sí? Podemos separar el libro de Efesios. La posición, que es el punto 1 que tienen ahí en las notas, la posición que ocupa el creyente en Cristo. Eso lo tenemos del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 21, habla de la posición que el cristiano tiene en Cristo, que no tenemos que desconocer cuál es nuestra posición en Cristo. Luego habla de la vida, ¿sí?, en el mundo, o la vida del cristiano que tiene que tener en el mundo, cómo debe vivir el cristiano en el mundo, cómo debe andar el cristiano en el mundo, y eso lo tenemos a partir del capítulo 4, del versículo 1. Y a partir del capítulo 6, versículo 10, tenemos la actitud que tiene que tomar el cristiano hacia el enemigo. O cuál es la posición, o cómo nos tenemos que parar, o qué es lo que tenemos que hacer, o qué es lo que cómo tenemos que batallar como cristianos hacia el enemigo. ¿Sí? Y estos domingos vamos a ver 3 palabras claves que nos van a ayudar a tener esta faceta básicas en la vida cristiana. ¿Sí? En cuanto a nuestra posición en Cristo, vamos a ver que tenemos que estar sentados, o el sentar, ¿sí?, dice el apóstol Pablo. En cuanto a nuestra vida en el mundo, ¿sí?, el andar del cristiano, ¿cómo es el andar del cristiano? Y en nuestra actitud frente al enemigo es que tenemos que estar firmes. Es decir, el sentar, el andar y el estar firmes son las 3 facetas que vamos a ver estos 3 domingos en los cultos, y que nos va a ayudar a ver cómo pasarlo, cómo experimentarlo, cómo llevarlo a la vida cotidiana. ¿Sí? Y hoy vamos a ver de cuál es nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es esta realidad que tenemos? Y vamos a leer capítulo 1 del libro de Efesios, versículo 17. Efesios capítulo 1, versículo 17 dice: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría
y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo y cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Y vamos a saltar y vamos a leer el capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 6. Y dice: en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Es decir, si ustedes se fijan, hermanos, en estos dos pasajes que leímos en primer lugar, en el primero es la oración del apóstol Pablo. En esta oración del apóstol Pablo, él habla para que tengamos sabiduría para entender, ¿sí?, y para comprender grandes verdades, que después las vamos a desmenuzar un poquito. Pero estas grandes verdades que ellos tenían que entender, ¿sí?, era una de esas verdades, era que el poder de Dios se había manifestado plenamente, con autoridad, resucitando al Señor Jesucristo de los muertos. Y dice, Dios resucitó a Cristo de los muertos y lo hizo, versículo 20, lo resucitó a Cristo y lo hizo sentar a la derecha del Padre en el cielo, a la derecha en el cielo, en los lugares celestiales, dice la versión 60. Es decir, Dios con poder resucitó a Jesús y lo hizo sentar a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y cuando avanzamos en la lectura y llegamos al capítulo 2, que es lo que leímos, dice que Dios no solamente hizo resucitar al Señor Jesucristo y lo hizo sentar a la diestra del Padre, sino que a nosotros, en unión con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en el cielo junto a Él, en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que tener la certeza. Esto es lo que tenemos que vivir, como acabamos de cantar, por fe, creyendo. Esta es nuestra realidad en Cristo, que estamos sentados en los lugares celestiales. Ahora, en primer lugar yo quería ver, ¿sí?, cómo llega el apóstol Pablo a esta conclusión, ¿sí? Y lo primero que tenemos ahí en las notas como punto 1 es ver que esto es parte de las bendiciones espirituales que Dios derrama en la vida del cristiano. ¿Sí? Comienza el capítulo 1, versículo 3, a ver alguien que me lo quiera leer. ¿Qué dice? Capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Fíjense que dice el apóstol Pablo, dice que alabemos al Dios y a nuestro Señor Jesucristo, pues en nuestra unión con Cristo, Dios, ¿qué hizo? Ya nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. No es más como en el pueblo, con el pueblo de Israel. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, las bendiciones de Dios dependían ¿de qué? Dependían muchas veces de la fidelidad del pueblo. Si el pueblo era obediente, si el pueblo era fiel, si el pueblo cumplía los mandamientos, ¿sí?, muchas de las bendiciones de Dios eran condicionadas a
lo que el pueblo, si el pueblo era obediente o no era obediente. ¿Sí? De acuerdo a eso, Dios retiraba su mano de cuidado o no, retiraba sus bendiciones o no en muchos casos. Pero acá está hablando de que no es así. Está hablando de que Dios ya nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Por qué? Por nuestra unión con Cristo. ¿Sí? Por nuestra unión con Él. Es algo que Dios ya hace. Dios ya hace. ¿Sí? Es algo que todos los hijos de Dios recibimos por gracia. Por eso el apóstol Pablo empieza diciendo que podemos alabarlo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es algo que ya Dios nos lo da por gracia, por obra de Él, para que nosotros las disfrutemos. ¿Sí? Y estas bendiciones que Dios nos da son originadas o emanadas o motivadas, si va el término, por el amor eterno e incondicional que Dios tiene para cada uno de sus hijos. ¿Sí? Fíjense que el versículo ese 3 habla de que ya las tenemos. ¿Sí? Ya nos bendijo. Y ya las podemos disfrutar. ¿Sí? Por eso yo ahí les puse en sus notas que gracias a la obra de Cristo disfrutamos ya de esas bendiciones. Como el amor eterno de Dios incondicional, como el amor del Padre, como la amistad del Espíritu Santo en nuestra vida, del Señor Jesucristo. Son cosas que ya tenemos. ¿Sí? Ya las tenemos. Ahora, avanzando en el punto 2 de las notas, ¿sí? Esto es parte del plan eterno que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando nosotros vamos al original, en todo este pasaje, especialmente en el capítulo 1 del versículo 3 en adelante, ¿sí? En el original, en el griego, no están los versículos que tenemos nosotros acá separados. Y es toda parte, es como si fuera toda esta parte, toda como una misma frase. ¿Vieron cuando hay una poesía, por ejemplo, que hay toda una frase, una estrofa? Todo esto, del versículo 3 hasta el 15, es como que fuera toda parte de una misma frase. No, como que no hay un corte. Y si ustedes lo leen, todo este versículo del 3 en adelante hasta el 15, se van a dar cuenta que habla como que hay un pasado, un presente y un futuro. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que por un momento habla de lo que Dios hizo por nosotros. ¿Sí? Porque habla de que Dios nos escogió en Cristo Jesús. ¿Sí? De que Dios nos escogió, de lo que hizo Dios. Después, a partir del versículo 7, empieza a hablar de lo que el Hijo hizo por nosotros, de su amor mediante el amado Hijo que derramó. Después, más adelante, al final, está hablando del Espíritu Santo. Es decir, que las bendiciones de Dios hacia nuestras vidas son unas bendiciones del Trino Dios. Del Trino Dios. Que tanto son bendiciones hechas a través del Padre, consumadas muchas de esas a través del Hijo y de su obra redentora, y que son seguras y son garantías en nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo. Es decir, ¿y esto qué me hace pensar? Esto me hace pensar que en nuestra vida el que obra es el Dios Trino. El Dios Trino. Ahí si quieren dar vuelta a las hojitas de sus notas y si quieren completar, es el Trino Dios el que obra en nuestra vida. ¿Sí? Ahí si quieren pueden completar que la elección fue hecha por Dios el Padre. ¿Sí? Y lo tenemos ahí en el versículo 3 al 6. La elección fue hecha por Dios el Padre. Dios el Padre es el que nos escoge, es el que nos bendice, es el que nos separa para ser consagrados para Él, sin mancha, sin culpa. Pero la redención fue realizada por Dios el Hijo. ¿Sí? A partir del versículo 7 que dice, por su amor Dios nos ha liberado por la sangre que su Hijo derramó y ha perdonado nuestros pecados. ¿Sí? Pero la seguridad del obrar de Dios en nuestra vida la da el Espíritu Santo. Y ahí lo tenemos en el versículo 13 cuando dice,
y los que oímos el mensaje de verdad, el anuncio de salvación, fuimos sellados, ¿sí?, con el Espíritu Santo, somos propiedad. Es decir, vuelvo a repetir, la elección fue hecha por el Padre, la redención la realiza Dios el Hijo y la seguridad nos la da el Espíritu Santo. Ahora esto lo creemos. Creemos que el Trino Dios es el que obra en nuestra vida. Es un Trino Dios. Sí, es un Trino Dios. El que se revela, el que nos bendice. Y el apóstol Pablo acá está hablando, está afirmando algo. Está afirmando que Dios ya nos bendice, ya nos bendice. Ahora, ¿lo creemos esto? ¿Lo creemos? Ahora, cuando empezamos a desmenuzar estas bendiciones del Señor, ¿sí?, y ahí si queremos podemos ir completando también en las notas, en el versículo 3 dice que nos bendijo en Cristo Jesús. ¿Sí? Ya Él lo hizo, Dios nos bendijo. ¿A quiénes? A nosotros. Él está escribiendo ¿a quién? A los cristianos. A nosotros. Este nos somos nosotros, somos los cristianos. A nosotros ya nos bendijo. Es decir que tal vez tendríamos que ser agradecidos por las bendiciones de Dios. Ahí decimos, Señor, bendecime. Y está bien, tal vez que lo digamos, pero Él ya nos bendice, dice el apóstol Pablo. Él ya nos bendijo. Él ya nos escogió desde antes que todo fuera creado. Sí, y ahí también puedes completar en tus notas. Dios nos escogió, versículo 4 en adelante, en Cristo. Nos redimió. Dios nos redimió en Cristo. Dios nos dio a conocer el ministerio de su voluntad. Sí, yo voy rápido, pero después seguirlo en casa masticando, leyéndolo. Y Dios nos selló con el Espíritu Santo. Qué grandes bendiciones que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, estamos en Él. ¿Sí? Estamos en Él. Yo tengo la Biblia, ¿sí? Y si pongo el señalador acá, ¿el señalador dónde está? ¿En dónde? En la Biblia. El señalador está en la Biblia. De la misma manera, ¿sí?, cuando Dios nos ve en Cristo, nos ve en Él. ¿Sí? Nos ve en Él. Posicionalmente, nuestra posición, estamos en Cristo, estamos en Él. Todas las bendiciones que tenemos las tenemos porque Dios nos ve en el Señor. ¿Sí? Pero fíjense qué lindo, dice que Él nos escogió, nos redimió, ¿sí?, y nos selló como propiedades. No es algo que tenemos que pedirlo, ya lo tenemos, por gracia de Él, ya lo tenemos. Pero también antes leí del versículo 19, ¿no es cierto? Y vamos a empezar con el punto tercero, que habla de la realidad de Cristo. Y la realidad es que Cristo está sentado en los lugares celestiales. Ahora, cuando yo pienso que Cristo está sentado en los lugares celestiales, pienso que Cristo está sentado en un lugar de autoridad. ¿Sí? Porque está sentado a la diestra o al lado del Padre. ¿Te acordás cuando Esteban lo estaban apedreando? ¿Sí? Después de hacer su defensa, a Esteban lo llevan a las afueras de la ciudad y lo empiezan a apedrear. ¿Y cuál es la visión que tiene Esteban? ¿Te acordás? Sí, pero lo ve parado. Lo ve a Jesús parado, ¿sí? Lo ve parado, pero ¿dónde estaba? A la diestra del Padre. ¿Sí? Dicen los comentaristas que lo estaba parado a la diestra del Padre porque estaba como esperando al fue el primero que murió por la causa del Señor, el primer perseguido por la causa del Señor. ¿Sí? Comentaristas dicen, grandes teólogos dicen que él estaba parado por él, por la causa, por no negarlo. Pero estaba a la vista del Padre,
en ese lugar celestial. Y Esteban tuvo la dicha de verlo, ¿sí? Y de decirlo, lo que estaba viendo. Tal vez los demás no lo creían, además hasta Pablo, que estaba ahí, ¿sí?, tampoco le estaba creyendo en ese momento. Bueno, seguramente no le creía. Pero a veces nos cuesta creer, ¿sí?, que el Señor está en un lugar de autoridad. Y es lo que el apóstol Pablo ora. Cuando él empieza a orar a partir del versículo 15, que dice, por esto, ¿sí?, y dice, pido a Dios, en el versículo 17, que Dios les dé el entendimiento para poder ver la grandeza del plan de Dios, para poder ver la grandeza del poder de Dios, para poder ver la grandeza de la persona de Dios obrando. Y que dice, ese mismo poder obrando de Dios lo tienen ustedes los cristianos. Ahora, hermanos, esto nos tiene que dar seguridad, esto nos tiene que dar tranquilidad en medio de un mundo tan inestable, ¿sí?, en medio de una Argentina a veces tan inestable, en medio de problemas tal vez económicos o familiares o lo que sea. Nos tiene que dar estabilidad, tranquilidad de saber que nuestro Señor Jesucristo está en un lugar de autoridad, está reinando. ¿Sí? Y diría el apóstol Juan cuando escribe su carta en el capítulo 2, que está ahí a su vez intercediendo como abogado, ¿por quién? Por cada uno de nosotros. Por nosotros. Porque a veces nos cuesta darnos cuenta que nuestro Señor está en un lugar de autoridad. Y ahí, si quieren, pueden completar en sus notas que el verle a Él donde Él está nos tiene que dar descanso. En la tercera hojita nos tiene que dar arriba, nos tiene que dar descanso, nos tiene que hacer sentir más que vencedores, más que vencedores en sus victorias, porque Él está en un lugar de autoridad, Él está reinando. Él está como Señor de señores y Rey de reyes. Él está esperando ese día en el cual va a tener la victoria reconocida por todo el mundo. Aún el que no quiere se va a doblegar ante su señorío. Amén. Y nosotros vamos a disfrutar. Pero ya disfrutemos desde ahora. Ya disfrutemos desde ahora. Sí. Ya disfrutemos desde ahora. Ahora dice también, y leímos, y entrando en el punto 4, que el creyente está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Lo leímos. Ahora, ¿lo creemos? ¿Lo creemos que ese es nuestro lugar de posición? Fíjate que en el contexto en el cual el apóstol Pablo lo escribe en el capítulo 2, viene hablando de lo que éramos antes, ¿no es cierto? Empieza el capítulo 2 de Efesios diciendo que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por la gracia de Dios, ¿sí?, Él nos rescató, y al rescatarnos nos hizo sentar con Cristo en el cielo. Es decir, que tenemos nosotros un lugar de privilegio. Por eso el apóstol dice que somos ciudadanos del cielo, ¿sí?, y estamos de paso por acá por la tierra. Porque realmente nuestra ciudadanía es del cielo, porque ahí estamos posicionalmente en Cristo. ¿Sí? Bien, Romanos, 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. 1 Corintios 6, 17 dice: pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Es decir, que estamos espiritualmente unidos al Señor, estamos con Él.
Romanos capítulo 8, versículo 16, dice: y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Es decir, que estamos en un lugar de autoridad. A veces vivimos como cristianos miserables. A veces vivimos como cristianos pidiendo permiso para todas las cosas. Y no somos conscientes de lo que ya tenemos en el Señor. No somos ni siquiera a veces agradecidos al Señor por lo que ya tenemos. Léelo después nuevamente el pasaje en casa. Te vas a dar cuenta que son cosas que ya tenemos. Pero es como que las tenemos, pero no las disfrutamos. Las tenemos y no las disfrutamos. Por eso quiero detenerme un poquito más en el punto 5. ¿Y qué es esto de estar sentados? Pues dice que estamos sentados en los lugares celestiales, descansando en Él. Cuando yo estoy parado, ¿quién tiene el peso de mi físico? Los pies y las piernas. Cuando yo me siento, ¿quién tiene el peso de mi físico? La silla. La silla es la que está aguantando el peso. Sentados quiere decir que estamos en un lugar donde podemos descansar, donde podemos dejar de llevar la carga. Es decir, el Señor nos pone, Dios nos pone a cada uno de los cristianos, no solamente en un lugar de autoridad, sino en un lugar donde podemos descansar. Tenemos dónde descansar. Y aún así, A veces nosotros los cristianos creemos que tenemos que estar siempre en movimiento. Y que la vida cristiana es hacer. Y es hacer, es ejercitar los dones. Pero Pablo es como que primero quiere plantarse y decir: paren, posicionalmente ustedes tienen que hacer algo primero antes de empezar a ejercitar los dones. Porque después habla de los dones en el capítulo 4. Y va a hablar de andar del cristiano. Pero acá en el primer lugar nos dice: en primer lugar tienen que descansar. Tienen que descansar. Antes de hacer, tienen que descansar. Tienen que ser conscientes que tienen que descansar en este lugar que están. Donde yo estoy intercediendo por ustedes, donde yo estoy velando por ustedes, donde tienen la autoridad que yo les doy, donde tienen todas las bendiciones que ya tienen, y tienen que estar seguros en esas bendiciones, que son adoptados por el Señor Jesucristo como sus hijos, que están redimidos, que tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Fíjense que tanto cuando habla de la salvación ahí en el capítulo 2, como cuando habla del Espíritu Santo, en ninguno de los dos lados dice que tenemos que nosotros ganar ni la salvación, ni que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Son las dos cosas que obtenemos cuando realmente descansamos en el Señor, cuando entregamos nuestra vida a Él. Ahí la salvación es por gracia, cuando lo aceptamos a Él. Él pagó el precio y dijo: consumado es. Para que nosotros podamos descansar como cristianos. Y si tenemos problemas, descansar en el Señor y dejárselos a Él. Y si tenemos que tomar autoridad ante una circunstancia, tomar autoridad ante esas circunstancias. Y orar. Eso significa descansar. Así que puedes completar ahí en tus notas. Descansar, dejamos que Él lleve la carga y ya no nos preocupamos en llevarla nosotros, porque estamos sentados en un lugar de autoridad.
porque estamos sentados en los lugares celestiales. Porque Él está gobernando. Y nosotros, ya no, en primer lugar, no tenemos que caminar, no tenemos que hacer nada. Tenemos que dejarle a la carga para que Él haga las cosas. Y el apóstol Pablo ora para que nosotros podamos tener entendimiento y ver eso y darnos cuenta. Sí, y darnos cuenta. Pero esto es porque estamos unidos al Señor. ¿Sí? Unidos al Señor. Y esta unidad es una unidad verdadera y que en la Biblia, la palabra de Dios, está ejemplificada de diferentes formas, con diferentes ejemplos. Y por eso quiero ver el punto 7 de las notas. El 6 se los dejo para que lo vean ustedes. ¿Qué significa esta unión con el Señor? Pues estamos sentados, ¿sí?, en unión con el Señor. ¿Sí? ¿Qué significa esta unión con el Señor? Miren, cuando vamos a la Biblia, vemos varios ejemplos de lo que es el Señor y la Iglesia. ¿Sí? Varios ejemplos. Y ahí lo tienen anotado también en sus notas para poderlos recordar después en casa. Pero tenemos varios ejemplos. Tenemos el ejemplo del edificio, cuando el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 2, que habla de que la iglesia es un edificio que se va construyendo sobre el fundamento, ¿sí?, o las enseñanzas que dio los profetas y los apóstoles. Y el edificio somos los cristianos, los creyentes que somos esos ladrillos que vamos edificando ese templo. Y Cristo es la piedra fundamental, o la piedra del ángulo, ¿sí?, aquella piedra que es el fundamento de toda la estructura. ¿Sí? Y ese es un ejemplo de la unidad que hay entre el Señor y la iglesia. Ahora volvemos a eso. También encontramos otros ejemplos. Encontramos el ejemplo del creyente, que es así como es el pámpano en la vid, así es el creyente en el Señor. Tiene que permanecer en la vid, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el pámpano pueda dar frutos. Ese es un símbolo de la unión también que hay entre Cristo y el creyente. Esa unión que tiene que haber entre el pámpano y la vid. Encontramos otro ejemplo también del apóstol Pablo, de la unión del creyente, que es el matrimonio. Porque dice, así como el esposo tiene que estar unido a su esposa, ¿sí?, de la misma manera, Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. ¿Sí se acuerdan de Efesios capítulo 5? ¿Sí? Ahí hay un ejemplo también de unión entre el creyente, ¿sí?, o la iglesia, y Cristo. Y también tenemos otras ilustraciones, ¿sí?, como el cuerpo también, que habla de la relación que hay entre ¿qué? Entre Cristo y el creyente, o Cristo y la iglesia. Así como hay un cuerpo con una cabeza que dirige, y tiene que estar unido y tiene que haber conexión, y el cuerpo tiene que dejarse llevar por la cabeza, que es la que dirige. De la misma forma, eso es un ejemplo de la unión que tiene que haber y que hay entre el cristiano y el Señor. Ahora, estos ejemplos nos dan algunos detalles o algunas características de cómo es nuestra unión con el Señor, ¿sí? Y ahí, si quieren, pueden completarlo en sus notas. En primer lugar, cuando vemos el ejemplo de el cuerpo, mejor dicho, del cuerpo, ¿no es cierto?, del cuerpo con la cabeza, ¿sí?, pero está hablando que hay una unión, que es una unión orgánica o de organismo, ¿sí?, así como el cuerpo está unido a la iglesia, a la cabeza, de la misma forma nosotros estamos unidos al Señor. Es una unión orgánica. Después habla también de una unión legal. ¿Cuándo? Cuando habla de que somos un pueblo, y Cristo es la cabeza de ese pueblo. También nos da un ejemplo de una unión vital,
cuando habla de que la vid tiene que estar unida a los pámpanos. ¿Por qué? Porque si la vid no está unida a los pámpanos, no pasa por dentro de ellos, ¿qué cosa? La savia. La savia, el alimento. De la misma forma, nuestra unión con el Señor es una unión vital, tiene que ser. ¿Por qué? Porque es importante, así como está unida el pámpano a la vid. También nuestra unión con el Señor es una unión espiritual, donde debe haber una vida espiritual, donde nos comunicamos con el Señor por medio de su Espíritu Santo. Y es una unión permanente. Es una unión permanente porque nada nos separa del amor del Señor. Ahora, estas son bendiciones. O sea, el apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice, esto lo tienen que saber bien. Esto lo tienen que entender. Todas las bendiciones que ustedes tienen en su unión con el Señor. ¿Por qué? Porque es la base. Porque de acuerdo a lo que ustedes creen y de acuerdo a lo que nosotros creemos, es como vamos a vivir, hermanos. De acuerdo a nuestra creencia, es como vamos a vivir. De acuerdo a lo que creemos, es como vamos a reaccionar. De acuerdo a cómo creemos, es como nos vamos a mover mañana en el trabajo o en el estudio. De acuerdo a cómo creemos, es como vamos a enfrentar mañana los problemas. De acuerdo a lo que creemos, ¿sí?, es como vamos a enfrentar el problema de enfermedad. De acuerdo a lo que creemos, es como vamos a enfrentar el problema de relaciones familiar o el problema que tengamos familiar. Nos movemos de acuerdo a lo que creemos. Por eso el apóstol Pablo le decía a los Efesios y nos dice a nosotros, crean en que están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Crean de que tienen un lugar de privilegio. Crean todas las bendiciones que ya tienen en el Dios Trino, en el cual creen. Crean en la posición que tienen en Cristo. Es algo que tenemos que creerlo. Es algo que no tenemos que tratar de llegar a comprenderlo plenamente. Porque hay cosas, ¿sí?, que no las vamos a poder llegar a comprender plenamente, pero las tenemos que creer. Por eso cantábamos antes que es por fe y no por vista. Y creamos que la vida cristiana comienza descansando en el Señor. Cada día tenemos que empezar descansando en el Señor, sabiendo que estamos en ese lugar de descanso, sabiendo que estamos en ese lugar de autoridad. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Cree, hermano, agárrate a esta verdad, como se decía antes, con uñas y dientes, agárrate con todo lo que puedas. Es una verdad. Físicamente estamos acá, pero espiritualmente estamos sentados con Cristo. Estamos en los lugares celestiales. Estamos en un lugar donde podemos descansar, dejar nuestras cargas, dejar nuestras luchas, sabiendo que Él se va a ocupar. Él quiere que en primer lugar nuestra vida cristiana sea una vida de descanso en Él, sabiendo quién somos, sabiendo la autoridad que tenemos, sabiendo que somos hijos, redimidos, sellados por el Espíritu Santo, y que no es por obra nuestra, sino que es por gracia. Empecemos a vivirlo.
empecemos a vivir esto de estar sentados, esta realidad de estar sentados con el Señor en los lugares celestiales. Señor, te queremos dar las gracias. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Gracias, Padre, porque podemos descansar. Señor, te pedimos perdón por tantas veces, Señor, que hacemos, pero en primer lugar no descansamos en vos. Señor, y nos cansamos, nos fatigamos, Señor, inútilmente. Vos querés, Padre, y tu invitación en esta mañana es para que en primer lugar nos sentemos, descansemos en vos, Señor, y tengamos la certeza de que estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a ser conscientes de esta realidad. Ayúdanos, Señor, a alabarte, a agradecerte por tu obrar trino en nuestras vidas, al habernos escogido, al habernos salvado, al habernos sellado con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, te alabamos y te adoramos en esta mañana, Señor, por todo lo que hiciste y todo lo que vas a hacer por cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos que nos acompañes, Señor, y que podamos creer estas grandes verdades que hoy estuvimos leyendo, Señor, y que las podamos vivir, Señor, que este creer nos lleve a vivir de acuerdo a esta creencia. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.